Si vemos en Segunda Reyes capítulo 6, la ciudad de Samaria fue sitiada por el ataque del rey Ben-Hadad, rey de Siria. La puerta estaba cerrada, ni era posible salir y entrar. Con el paso del tiempo se agotó el alimento y la hambruna de la ciudad era tan grave que comían por turno a sus propios hijos. Además, el corazón de la gente se llenó de desesperanza. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Aunque Eliseo dio el mensaje esperanzador, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? De esta manera, el ministro que le servía al rey dijo: con la razón y los sentidos humanos es difícil creer la palabra de Eliseo. Ahora está en la condición en la que es tan grave la hambruna que hasta su propio hijo comen. Entonces, ¿cómo van a creer que en un día se abundará el alimento? No después de 1 mes ni 1 año, sino mañana mismo se ocurrirá esa abundancia, por lo que no es fácil creerlo. Pero la fe es, aunque es invisible, ni se escucha nada, ni se oye nada, superando la razón y los sentidos, creer en Dios, quien llama las cosas que no son como si fuesen, y da vida a muertos. Hermanos, se necesita la decisión en la fe. ¿Va a seguir la razón humana o la palabra de Dios? Así debe tomar esa decisión importante. Los que hoy están escuchando mi sermón entre ustedes también pensarían si habría en el pasado ese... Sí, en el pasado sí, de ese tipo de milagros. Pero hoy en día también, a mí también, habrá gente que piensa así, pero Dios es el mismo ayer y hoy para siempre, por lo que no estén sentados en la desesperanza, sino creer en Dios y elegir la esperanza. Si vemos el texto que leímos hoy, salen los hombres que eligieron la esperanza aunque murieran. Fueron los 4 leprosos que vivían en la entrada de la puerta de la ciudad. Vivieron apartados de la ciudad, sobrevivían por la comida que le traía de la ciudad. Pero se agotó el alimento en la ciudad. Los 4 leprosos tenían que morir sin poder hacer nada. Ellos urgentemente se reunieron para discutir cómo podremos sobrevivir de este valle de muerte. Y dieron la conclusión, después de haber pensado mucho: aunque entráramos en la ciudad, moriremos. Aquí sentados moriremos también. ¿Esperaremos morir sentados aquí o saldremos en adelante hacia la esperanza? Pero la única esperanza es el ejército de los sirios. No hay ninguna garantía de que el enemigo nos dé vida, aunque fuéramos, pero ahí está la esperanza. Es mejor avanzar en adelante hacia la esperanza que morir sentados aquí en medio de la desesperanza. Así tomaron esa decisión. Hermano, ¿qué decisión más grande, no? No era la esperanza grande, sino una pequeña y estrecha. Sin embargo, a pesar de todo, aunque mueran, eligieron la esperanza. Aunque muramos o vivamos, vamos hacia la esperanza. Aunque muramos en medio de la esperanza, hermanos. Dios se goza en ese tipo de fe. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dios siempre nos da la esperanza. En Jeremías 29, del 11 al 13.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere darnos el fin que esperamos. Por eso, cuando los 4 leprosos tomaron la decisión de ir hacia la esperanza, aunque fue nada esperanzadora, Dios decidió usar a 4 hombres para salvar a Israel. Por fin estos 4 hombres partieron hacia el campo de los sirios, como estaban por mucho tiempo hambrientos, no tenían fuerzas, entonces que se temblaban y como se le quitaron los dedos de los pies, no por su enfermedad no pueden caminar bien ni tomar el balance en su cuerpo. Por eso, para dependerse unos a otros, partieron juntos hacia la esperanza con pensamientos positivos. Pero lo sorprendente fue que no solamente estos 4 caminaron. En esta marcha creativa de fe les acompañó el Espíritu Santo, como marcharon con sueño, fe, declaraciones creativas, cuatridimensionales en el corazón. Dios estuvo junto con ellos. Dios le dio a Eliseo la palabra milagrosa de que valdrán los granos a precios muy bajos en la puerta de Samaria mañana. Y para cumplirla, Dios estaba buscando a quienes usar. Pero el rey y los ministros estaban llenos de pensamientos negativos. Estos 4 leprosos tuvieron, en contraste, pensamientos positivos, activos y creativos. Soñaron que sobreviviríamos sin falta y así dieron sus pasos de fe. Por eso Dios estuvo con ellos y les usó para lograr la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios usó a estos 4? Estos leprosos mientras caminaban se cayeron varias veces, pero se animaron juntos. Estas palabras que se animaban fueron engrandecidas por Dios para que les parecieran como la marcha de un ejército muy grande a los oídos de los sirios. Como Dios obró. Las marchas de los 4 hombres les parecieron como la de un ejército muy grande al enemigo. Y además los platos vacíos que usaban para mendigar se chocaron y ese sonido Dios lo usó para que les pareciera al ejército del enemigo como el sonido que se chocaban las espadas y las lanzas y el sonido que se caían como se rodasen los carros de caballos. Además, no solamente eso, a palabras que se animaban y se consolaban, se lo hizo que fuera como proclamación de victoria en el combate. Entonces los soldados sirios estaban perplejos al oírlo. Iban a cenar, pero de repente se oyó los carros, ruidos de carros. Entonces, que quedaron perplejos, tenían mucho miedo. Que vamos a huirnos porque el rey Israel compró a los soldados. Entonces todos se huyeron. Dios siempre quiere estar con lo que tiene esperanza, aunque fuera pequeña. Así Dios, estando en esta marcha de fe, nos entrega la victoria grande. Entonces, ¿cómo podemos marchar juntamente con el Espíritu Santo a través de sueños, fe, palabras, declaraciones creativas, cuatridimensionales? Podemos acompañar con el Espíritu Santo. Lo que debemos aprender de estos 4 leprosos es que es muy importante el pensamiento. Si hubieran pensado esos 4, es fin.
es que no nos tratan como hombres, entonces mejor que muramos así ahora. Así hubieran pensado de manera negativa, ello por la desesperanza del corazón habrían muerto todos. Hermanos, el enemigo más así temeroso no está afuera, sino en mi interior. La esperanza que está en mi interior es el enemigo más grande que el enemigo que nos está amenazando fuera. En Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si no tiene muro, entonces no tiene ninguna defensa. Entonces el enemigo entra, hurta y mata. Si de esta manera si no guardamos nuestro corazón, entonces el diablo malo entra a nuestra vida para hurtar, matar y destruir. Pero la desesperanza absoluta no está en la situación, sino está en el corazón. Por eso en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Dios Padre no nos ayuda al que tiene pensamiento así destructivo, negativo. Entonces el que está sufriendo por una enfermedad debe dejar primero de su pensamiento de que voy a morir por esta enfermedad, aunque no puede ser sanada por el médico. Dios lo puede sanar. Aunque esté en el monto de deudas por el negocio, por el fracaso del negocio, que debe dejar de pensar que voy a morir, porque clamando, orando, clamando a Dios, Dios abre el camino para sobrevivir. Cualquier pensamiento, cualquier situación en donde esté, debe pensar de manera positiva, entonces Dios estará con nosotros. Así, agarrando sueño, debemos marchar. A través de esta palabra, Dios nos muestra, aunque estemos en una situación muy desesperante, si nosotros le miramos a Dios, al que tiene sueño, siempre tiene la esperanza. Cuando yo presidía una conferencia en Francia, había una hermana que siempre tenía que estar acostada por 5 horas porque fracturó la columna, que no podía ser sanada por la tecnología, por la técnica médica. Entonces, después del sermón, yo oré por ella, pero ni podía levantarse, pero ella recibió con amén. Pero después también nosotros en la oración, en que orábamos todos juntos, en ese momento, ocurrió una cosa muy sorprendente, que ella, justamente antes de terminar el culto, ella se levantó de repente, porque ella no abandonó su sueño de que yo voy a ser sanada. Entonces, por fin, ella pudo experimentar del milagro de Dios. Aún en medio de la desesperanza, podemos tener la esperanza porque Jesús está con nosotros. Él murió crucificado, llevando todo nuestro pecado, injusticia, enfermedad, maldición, muerte. Y Él pagó todas las deudas. Cuando no hay Jesús, sí es desesperante. Pero si Dios está con nosotros, siempre nosotros podemos tener la esperanza, ¿no? Y luego, no mirando el medio ambiente, sino mirando a Dios, deben hacer la marcha de fe. Los 4 hombres marcharon hacia el campamento del enemigo. Eso fue la marcha de fe. Aunque se rendieran al ejército de los sirios, no les garantizaba la vida. Pero con la decisión de muera que muera, dieron sus pasos de fe. Hermano, Dios siempre está en esta marcha de fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hace tiempo que yo escuché un testimonio de una hermana que tenía cáncer en su lengua y estaba sufriendo mucho, ni podía comer bien, y al pasar el tiempo, arriba y abajo de su lengua
tuvieron agujeros y así se empeoró mucho, pero en medio de esa dolencia no abandonó su esperanza, sino oró fervientemente y en un día, en un domingo, ella estaba aguantando la dolencia y estaba escuchando la palabra y así poco a poco así se produjo la fe que va a ser sanada. Y en la oración de orar por los enfermos, yo le dije, Dios sanó a muchos y es ahora Dios sanó el cáncer de la lengua. Y ella así lo recibió como su palabra, como si Dios le dijera, y le dio gracias a Dios y de repente de verdad se ocurrió el milagro que fue sanada el cáncer de la lengua de periodo terminal que no podía ser sanada por la técnica médica de este mundo. Hermano, ¿qué es vivir por fe? Vivir por fe es tomar a Dios como fuente y recursos eternos de mi vida. Los que no creen en Jesús se viven a través de su método, conocimiento, sabiduría humana. Pero los que creemos en Jesús, nosotros vivimos por la gracia de Dios. Siempre cuando yo leo la Biblia Nuevo Testamento, hay una imagen así que me emociona mucho, que me toca mucho. Había un paralítico que no se podía mover y escuchó que Jesús llegó a su aldea, que tenía que ir a Jesús, tenía que ver a Jesús, pero no podía por su propia fuerza. Entonces pidió favor a sus amigos, los cuales así le trajeron a Jesús, pero estaba lleno de gente el lugar. Entonces, ¿cómo podía así llevar este lecho? Pasando por la multitud, pero este paralítico tenía la decisión tan firme de que yo tengo que ir a ver a Jesús. Así yo podré vivir, sobrevivir. Entonces les dijo a sus amigos, yo voy a pagar el monto de esta casa. Entonces tú subes, por favor, suban al techo y que hagan un agujero para que ustedes que me dieran mi techo. Eso era fe muy grande. Si fuera una fe normal no lo podría hacer porque tenía que pagar el gasto para la reparación del techo. Habría gritado mucho el dueño y los que estaban así debajo del techo, así habrían gritado mucho por los polvos que producía. Pero Jesús estaba quieto porque se alegró mucho por la fe que vio. Así, después de un rato, se deshizo el techo y por este agujero los 4 amigos lo descendieron el lecho. Y así está escrito. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, la fe, si está escondido en mi corazón, todavía no es fe viva. La fe debe ser mostrada, entonces va a ser la fe firme. La fe debe ser visible. Si la tiene en su corazón guardado, no es la fe viva. Con una actitud rotunda, si nosotros le mostramos la fe, el Señor lo ve y hace milagros. Que sean leprosos, que sean sanos. Lo que quiere Dios es la comunicación, la comunión cuatridimensional. Hasta el destino, los 4 leprosos se cayeron, pero se
animaron por la palabra, animándose por la palabra, como ellos tuvieron comuniones cuatridimensionales. Dios estaba con ellos. En Números 14:28, diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Hermanos, para marchar juntamente con Dios, las palabras de nuestros labios deben ser coincididos con la palabra de Dios. Para hacerlo, entonces nosotros en nuestro corazón debemos guardar la palabra de Dios. Si nosotros sin cesar confesamos las palabras de Dios, entonces esas las cuales se guardan en el corazón. Si yo lo hablo de vez en cuando, a menudo, continuamente, entonces lo que yo digo a menudo se guarda en mi corazón, y de esas palabras guardadas en mi corazón y así confieso continuamente, a menudo, y estas palabras guardadas así se fortalecen. Y nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, y nosotros si imaginamos por sueños, visiones, sin cesar, que como si hubiera hecho. Si nosotros confesamos 10 veces, miles de veces, más de 100 veces, entonces esa palabra se guarda en mi corazón. Entonces, en este momento, Dios se vive por la palabra, por el Espíritu Santo. Inmediatamente empieza a hacer sus poderes grandes en medio de nuestra vida. Así, de esta manera, si tenemos en nuestra vida esos pensamientos, sueños, fe, esas palabras creativas cuatridimensionales, nosotros empezamos a vivir juntamente con el Espíritu Santo, que es fuente de la cuarta dimensión. Pero el problema es que la gente no prepara esas condiciones para estar con el Espíritu Santo. Como no prepara las cosas espirituales, entonces como Nicodemo, aunque por mucho que le dijera sobre las cosas espirituales, las cosas del reino de los cielos, no se comunican. Esos 4 leprosos tenían sueño, fe, así, lenguas creativas cuatridimensionales. Aunque su situación de la tercera dimensión era muy pobre, pero ellos tuvieron la victoria. A cualquier persona le ocurre milagros, sino al que avanza con esperanza, con sueños, aunque la esperanza fuera tan pequeña, pero si lo agarra y avanza por fe, y esa situación desesperante nunca le puede derrumbar. Si nosotros retrocedemos, no hacemos nada, Dios no nos puede ayudar. Entonces, si nosotros, cuando empezamos a mover creyendo en Dios, Dios a nuestro lado, así empezará a mover para nosotros y por nosotros. Entonces, los que han venido aquí en este lugar no queden sentados en la desesperanza, sino se levanten y marchen con Dios. Entonces nos vendrá inmediatamente la esperanza sorprendente a su vida. No está lejos, sino está cerca. Vamos a orar. Dios es mismo hoy y para siempre, eternamente, siempre quiere hacer cosas grandes. Si no tenemos sueños, ni fe, así ni palabras,
creativas, positivas. Dios, no hay manera de trabajar con nosotros. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que nos dé sueños, fe, Señor, y, Señor, confesiones de labios, Señor, para que tú manifiestes con tus milagros. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Vuestros ancianos soñarán sueños. Abraham, a la expectativa de que Dios le dará un hijo, esperó 10 años, pero su oración era sin sueños y sin ser respondida. Pasaban tiempos. Un día Dios le llevó fuera y mostrándole estrellas del cielo dijo: así será tu descendencia. Abraham, mirándolo, él soñó que su descendencia se haría mucha. Así oró por fe con sueños y Dios consideró que su oración era sincera y le respondió. La oración sin sueños es vanidad, es vana. Sin falta, la oración para tener respuesta, primeramente en el corazón debe imaginarlo, mirarlo. Dios le responde al pueblo que tiene sueños. Por tener sueños puede conquistar la nueva tierra, la tierra nueva. Abraham, dejando su pueblo natal, por la razón por la que Abraham, dejando su pueblo y salió a la nueva tierra, porque tenía sueños. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así él imaginó, se desplegó la mapa en su corazón y teniendo sueños, él pudo zarpar, pudo viajar, pudo empezar a viajar. Viaje espacial, el conquistar la luna, eran objetos de sueños. Alguien lo soñó. Por eso pudimos lograrlo. Así el sueño posibilita. En Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo vamos a creer que lo recibiremos? Soñándolo. Sin sueños no hay propósitos en la vida, se hacen deprimidos y desanimados. Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin tener sueños no tienen propósitos, entonces gastan tiempo y se pierden. Debemos tener un ejemplo que seguir. Hay una novela escrita por Nathaniel Hawthorne, El gran rostro de piedra. Cuenta que sobre el precipicio había una piedra de forma de una cara de un hombre y se veía muy grande y cariñosa. El protagonista crecía siempre mirándolo. Al despertarse, lo miró. Al acostarse, lo miró. Así pasaron tiempos. Cuando se hizo adulto, al mirarse al espejo, había uno que se parecía igual que ese gran rostro de piedra. Sin darse cuenta, se parecía al gran rostro de piedra.
escuchando historias de los que han tenido éxitos, la mayoría tenía un ejemplo que seguir. Tenerlo es una manera buena para cumplir, para realizar el sueño. Seleccionando a uno que realizó el sueño que usted quiere, mientras se esfuerza para parecerse a él, paulatinamente llega a parecerse a esa persona. Y al final, usted también llega a cumplir, a realizar el sueño. En el campo de frijoles, En el campo de grandes árboles, nacen grandes árboles. Hay un dicho. Los pastores de esta iglesia, que sea bueno, que sea mejor o que sea menor, llegan a tener una iglesia grande. El ejemplo que seguir puede que sean grandes hombres que fueron o son, por supuesto, sus padres son el mejor modelo, el mejor ejemplo que seguir. Moisés soñó el sueño que Dios dio y el pueblo israelí también soñó el mismo sueño siguiendo a Moisés. Cuando ellos avanzaron soñando sueños, Dios estuvo con ellos y les condujo a la tierra prometida. Moisés y el pueblo israelí eran soñadores. Otros no soñaban, pero Moisés y el pueblo israelí soñaron sueños. En medio de este mundo material, no vivieron, sino pasando más allá de este mundo material, ellos vivieron en el mundo espiritual. O opinión humana, o van a ser conducidos por sueños, o van a vivir en el mundo material de la tercera dimensión, o en el espiritual de la cuarta, que ellos tenían que escoger, seleccionar. En Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Deuteronomio 26, del 8 al 9. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Nosotros siempre debemos tomar la decisión. ¿Vamos a seguir opinión humana o vamos a ser conducidos por sueños? Así ellos querían volver a Egipto, pero únicamente Moisés dijo, el pueblo, estad quietos y mirad cómo Jehová peleará por vosotros, por nosotros. El pueblo israelí así creía en la cosa de la carne. Pero Moisés, el mundo que creó Moisés no era de la carne, sino de lo espiritual. Los que creemos en Jesús son renacidos, que sus espíritus fueron vivificados. Entonces los que creen en Jesús viven en medio de dos mundos. El mundo de la carne, así se vive la carne, pero el espíritu de nosotros, el espíritu nuestro, vive en medio del mundo espiritual. Espiritualmente tenemos pensamientos positivos, soñamos sueños espirituales
espiritualmente creemos, declaramos espiritualmente. En medio de este mundo debemos vivir. Entonces nos confundimos mucho, a menudo. Nosotros claramente, nosotros siendo también el mismo pueblo israelí, no creemos en el ambiente, ni en la situación, sino vivimos por la fe. Nosotros, siguiendo sueños de Dios, vivimos, nosotros dejando nuestros pensamientos humanos y siguiendo nuestros sueños, los sueños espirituales, vamos a ser hombres de fe. El justo vivirá por fe, así dijo Dios. ¿Por qué? Sueños son vasos que por los cuales Dios nos bendice, son vasos por los cuales Dios nos comunica. En Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 81:10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. El nuevo mundo donde vive con Dios es el mundo donde nosotros vivimos soñando sueños. El primer momento que Dios nos pregunta, lo que Dios nos pregunta es que tenemos sueños, soñamos sueños. Cuando Jesús pasaba por Jericó, había un ciego y le dijo a Jesús, ten misericordia de mí, así gritó. Entonces paró Jesús y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y este mendigo, así siempre vivía pidiendo. Sí, es lógico que lo que quiere, siendo ciego, pero Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesús ya sabiendo lo que quería, pero sin embargo, le preguntó qué quería. Es porque que él tenía ese sueño ardiente que quiere ver. Quería Jesús comprobar que ese sueño ardiente que tenía este mendigo. Señor, yo quiero recuperar la vista. Cuando él habló de su deseo ardiente, él pudo recuperar su vista, la vista. Nosotros también debemos tener un sueño así claro en nuestro corazón. Teniéndolo debemos orar. Sin él, hacer algo es vanidad. Sueños son motores que mueven la vida. Sueños son motores para la vida. Por mejor que sea el auto, si no tiene gasolina no puede avanzar. El hombre también, si no tiene sueños, no avanza, sino está parado. Martín Lutero dijo, lo que mueve este mundo es la esperanza. Si no tiene esperanza de cegar, el campesino no siembra. Si no tiene esperanza de ganar, el vendedor no vende. Tener esperanza es el atajo por el que puede lograrlo. Realizar el sueño. El hombre no se mueve si no tiene sueños. Teniéndolo cada día se cambia y desarrolla. Por eso el motor que mueve nuestra vida es el sueño. En Salmo 107:30, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. El que tiene así sueños que quiere Dios, Dios le abrirá el puerto. El sueño perdido lo quiere recuperar.
primeramente tenía, pero sin realizarlo, sin ser realizado. A veces así viven muchos sin así dejarlo abandonado, y en ese momento Dios viene y ayuda a nosotros para que lo recuperemos. En el lago de Bethesda, en el pozo de Bethesda, así cuando se movía primeramente, y el primero que se mojaba se sanaba, y había uno que así padecía mucho por 38 años, pero él estaba parado, pero él no podía acercarse al agua, porque siempre así se llegaba al agua tardíamente y estaba muy deprimido, desesperado. Y entonces Jesús, pasando por este pozo, ¿por qué? Y le preguntó, ¿por qué estás así tirado? Así cualquier persona sabía que estaba enfermo, pero antes de ser ayudado, primero le pregunta si tiene sueños. Porque todo el mundo llega primero que yo, y yo no puedo porque estoy parado. Y aún Jesús le pregunta, ¿tú aún crees que Dios te va a sanar? Aunque yo lo creo, pero nadie me ayuda. Entonces le dijo, tú levántate. Entonces él fue liberado de su enfermedad por la cual así sufría por 38 años. ¿Tú quieres ser sanado? ¿Por qué? Le preguntó. Porque pasando tiempo, él así en su corazón, así dejó su sueño abandonado. Entonces Dios quería dar vida a ese sueño muerto y le dio milagros. Ustedes deben vivir teniendo sueños. Por el desarrollo de la medicina se alargó la esperanza de vida, que esperamos vivir de media 100 años. Hoy en día yo pienso, yo voy a tener 100 años. Ustedes también van a tener 100 años, así. El bastón, ustedes también. Entonces, ustedes, mientras que ustedes vienen con el bastón, yo también seguiré predicando. Que parece así mentira, parece broma, pero es verdadero, lo hablo sinceramente. Suponiendo que se retiran a la edad de 60 años, todavía les queda casi la mitad de la vida. Suponiendo que nosotros tenemos la esperanza de vida de 100 años, casi la mitad, ¿no?, de la vida. Por eso hoy en día muchos se esfuerzan para preparar su vida de vejez, para tener la economía, se preparan de la tecnología financiera, hacen ejercicios para vivir sanos. Pero la mayoría carece de la preparación más importante, eso es soñar sueños en el corazón. Abandonado estoy porque estoy viejo. Así, si tiene ese tipo de pensamiento, la vida que le queda no lo puede vivir. Según los expertos, el 40% de los retirados padecen la depresión. Como no tienen sueños, se quedan inertes y deprimidos, por lo que sin importar la edad, todos debemos soñar sueños. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer es el sueño. Así, dando vida al sueño, el Señor trabaja, obra en nosotros.
teniendo comunión con el Espíritu Santo con libertad, podemos trabajar con el Espíritu Santo a través del pensamiento, el sueño, la fe y la confesión de labios, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros debemos siempre establecer el sueño y la meta. Hay muchos resultados de la investigación. El poder que establece la meta y lo cumple mejora la calidad de vida. Entre esos resultados, según el de la profesora Caroline Adams Millo de la Universidad de Nueva York, el porcentaje de logros de los que han establecido la meta del año después de 6 meses fue 46%, pero los que no lo tenían fue 4% nomás. Este resultado nos muestra bien que la meta y el sueño son motores que mueven la vida. Usted sin el sueño y sin la meta no puede lograr realizar nada. No importa la edad, porque el sueño supera la edad y les cuida. El mayor problema de nuestra sociedad es el envejecimiento. Nuestra sociedad entra en la sociedad envejecida. Eso significa que el 14% son más de la edad de 65 años. Es muy acelerado este envejecimiento de nuestro país. Así nos prevé la reducción en la economía. Pero si nosotros teniendo sueños y esta crisis lo podemos cambiar como resalto, como la oportunidad de resaltar. Moisés a la edad de 80 años, a la edad de 80 años, él tuvo sueño de Dios y dirigió el pueblo israelí. Y Caleb también, a la edad de 85 años, él tuvo sueños y conquistó Hebrón. No importa la edad, según lo que soñamos, será hecho. No, sin importar la edad, debemos soñar sueños. En el asilo de Auschwitz, el así sobreviviente, doctor, psicólogo Viktor Frankl dijo, los que sobrevivieron en el asilo no eran personas que eran sanos, ni eran así, tenían mucha inteligencia, sino solo que los que tenían la meta de yo voy a vivir, yo voy a sobrevivir. Los que tenían la meta de sobrevivir, así pudieron sobrevivir. Los que tenían la meta clara, los que tenían la razón por la que debe vivir, sobrevivir. Así, viviendo en medio de estas dificultades, los que tienen el sueño y la meta claros, pueden sobrevivir. Nosotros somos seres que viven alimentados de los sueños. Hoy será mejor, mañana será mejor que hoy. Así debemos tener este sueño. Sin tener sueño, quedaremos inertes y deprimidos, desanimados. El hombre no se muere porque se agotó de arroz, sino que se gastó todo el sueño de su corazón. Perdiendo el sueño. En cualquier situación, entonces, no debemos dejar la esperanza de tener sueño.
Muchos pastores extranjeros me preguntan cómo hacemos que escuchen la palabra. La respuesta es simple. Sí, que den mensajes que transmite el sueño y la esperanza. Si no tiene el sueño y la esperanza, ¿por qué? ¿Para qué están sentados? ¿Para qué estarán sentados? Jesús, ¿por qué vino? Para darnos el sueño y la esperanza. Así por el poder de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, si usted transmite el mensaje de la esperanza y del sueño, entonces la gente les acudirán. Entonces, siempre con el sueño debemos desafiar. Nosotros creyendo que Dios está con nosotros juntos y siempre así seguimos desafiándonos, Dios seguirá estando con nosotros y nos seguirán grandes cambios en nuestra vida. Si ustedes están enfermos, imaginen, sueñen que serán sanados. Hace unos días una hermana me envió una carta que ella tiene 33 años, que ella tenía mucha marea y tenía que dejar de trabajar y siempre vivía tirado, acostado, pero ella se recuperó y en diciembre pasado por un examen que tenía nódulos en su pulmón y puede que sea cáncer, pero ella como sufrió mucho por la enfermedad, como ella así estaba muy ansiosa, muy así afligida, entonces me escribió ella para que yo orara por ella, así oré por ella. Entonces ella me visitó y hace un mes yo oré por ella poniendo mis manos y que ella pero aún tenía esta inestabilidad, pero en un domingo yo le dije en el público, yo decía que hay una hermana que dice que es cáncer, pero Dios dice que no. Entonces ella, escuchándolo, y fue al hospital y fue examinado, que ni era cáncer, y se desaparecieron nódulos en su pulmón. Así, por la gracia del Señor Jesucristo, ella tuvo sueño que sería sanada completamente. Yo también, anécdota el primer acontecimiento de este año fue que fui yo sanado sin ser operado. Y el número 2 es el caso de esa hermana. Nosotros, por el comandante de norcoreano Kim Jong-un, tenemos el caos así en la defensa nacional. Y políticamente también tenemos conflictos y en la economía también. ¿Qué debemos hacer? No se puede, ya es la desesperación, ya estamos desesperados, ya estamos en el callejón sin salida. Si lo decimos, eso es el fin. Eso es el mundo material de la tercera dimensión. Pero nosotros vivimos en medio del mundo espiritual de la cuarta dimensión. Nosotros debemos hablar palabras espirituales. Nosotros estamos bien, nosotros sobreviviremos, tendremos victoria, seremos victoriosos más que vencedores. Yo creo, así yo voy a ser, nosotros seremos mejores.
nosotros entramos en el nuevo mundo y vemos, creemos y hablamos. Entonces Espíritu Santo ayudando todo nos ayudará que nos vaya todo bien. Sin Dios no podemos vivir. Siempre teniendo sueños, si oramos por fe y avanzamos, nadie nos va a impedir. Cuando usted cada vez que oren, siempre así oren, imaginando lo que el Espíritu Santo realizaría por usted. Así, hay una historia que escuché de una hermana que tenían sus hijos que no pueden ser corregidos. Entonces, cada cuarto de su hijo así pegó un versículo de la Biblia cada día, cada momento que ellos se entraban, se salía, no podían evitar de ver esta palabra. Entonces, saliendo, entrando, como el gran rostro de piedra, como la palabra que había escrito en la Biblia, ellos fueron transformados. Sed gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Así todos los que así se ponían siempre malcriados, ellos fueron transformados como esta palabra y entraron en la universidad y ahora nosotros mirando la palabra que estaba pegada en la pared, nosotros hemos llegado a ser transformados. Así nosotros somos los que vivimos por sueños. El pueblo que no tiene sueños perecerá. Cuando Moisés guiaba al pueblo israelí, ninguno de ellos tenía espada. El único que tenía, que era el sueño en su corazón, que Dios peleará por ellos. Y ese único sueño que él tenía, por el cual él, en el cual creyó y empezó a avanzar y se peleó con otros pueblos y el pueblo israelí llegó a tener grandes victorias. Corea, por cualquier cosa que damos gracias a Dios, porque por tener esta iglesia de Full Gospel, por ustedes. ¿Y cuántos somos? ¿Cuántos son ustedes? No importa el número. Por que tenga un tamaño de mostaza de fe, puede quitar el monte y echar en el mar. Nosotros somos más grandes que una semilla de mostaza. Cualquier cosa que pida, si pides, si lo atas en la tierra, también será atado en el cielo. Nosotros los jóvenes vamos a hacer el mundo donde los jóvenes pueden vivir con esperanza. Sucederán cosas buenas, nos manifestarán milagros, nos sucederán milagros.
prodigios. Por eso damos gracias a Dios. Con todo nuestro corazón vamos a cantar una alabanza. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de desinterés. En Lucas capítulo 16 tenemos una historia de rico que siempre se vestía de ropas buenas y vivía siempre en festejos con sus amigos. Delante de su casa vivía un hombre llamado Lázaro, quien estaba rechazado y vivía con perros y estaba enfermo. Pero el dueño rico siempre hacía fiestas al lado de él. Hoy en día, el rico no tiene mucha culpa. Él así ganó mucho dinero y lo está usando. ¿Y quién diría mal? Pero Dios dijo que era pecado. Era el pecado de desinterés. Aunque él vivía bien, comía bien, pero no tenía interés en Lázaro. Si nosotros no tenemos mucho interés en nuestros vecinos, no tenemos mucha diferencia a este rico. Estamos viviendo en una ciudad de desinterés. En el año 2006, un alpinista llamado David Sharp subió solo al monte Everest, pero por la hipotermia se cayó en la barra de 8.500 metros. Pero 40 personas de otro grupo le vieron, pero pasaron de largo. Entonces, él murió por la hipotermia. Y este perdido dijeron los 40, nosotros ni podíamos cuidarnos de nosotros mismos. ¿Cómo podíamos salvarle? Eso me parece que es un aspecto de nosotros hoy en día. Dicen que no es fácil cuidar a los vecinos. Nosotros lo estamos negando, no tenemos mucho interés en los vecinos que están muriendo. Debemos considerar en eso, debemos pensar en eso. Y en esta ciudad de desinterés siempre estamos viviendo desinteresados. No sabemos quién vive al lado de nosotros, al lado nuestro, ni sabes quiénes vecinos murieron en esos días. La muerte solitaria, que se está aumentando drásticamente, ha cobrado fuerza como problema de la sociedad. 50% aumentó 50% esta muerte solitaria. Jesús no quiere que mueran solos, que sean así rechazados, abandonados. Y también se produjo un nuevo trabajo que ordena, arregla las cosas que dejaron los que murieron solos. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Así nos está enseñando Jesucristo.
Jesús tuvo mucho interés en las personas que estaban en pobreza y marginadas. Siempre Él tenía interés en los marginados. Dio alimento a los hambrientos, sanó a enfermos y fue amigo de los que estaban en soledad como prostitutas y publicanos. Cuando una mujer que tenía como 5 esposos vino a traer agua al pozo, él así tuvo encuentro con ella, y también con Zaqueo, él también comió con él. El interés hacia nosotros, el interés de Dios hacia nosotros es tan grande, es muy grande. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, es que mis cabellos así serán fáciles para contar. Pero aquí están diciendo de sus cabellos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A menudo nosotros pensamos, ¿de verdad Dios pensará en mí? Así a veces, a menudo tenemos ese tipo de pregunta. Pero Dios tiene mucho interés en cada uno de nosotros y cuida de nosotros a cada uno. Vale mucho el poder del interés. Me tocó mucho un testimonio de un hermano que él así siempre trabajaba y no así cuidaba mucho de su esposa, pero en ese momento su esposa así tuvo cáncer. Entonces este esposo empezó a orar por ella. Dale vida a mi esposa. Entonces Dios le dijo, tienes que tener interés, tienes que cuidar de ella. Tú la has abandonado. Entonces ella quedó así, tienes que tener interés, tienes que cuidar de ella. Entonces él se arrepintió y al levantarse, al despertarse, así lavó la cara de su esposa y le entregó un desayuno. Y llenó el baño y la bañó, la vistió. Y al lado de ella así cantaba himnos, oraba por ella. Entonces ella pensó que, ¿qué haces? Es un show. A ver, voy a ver si vas a seguir haciendo por 1 mes o 2 meses. Pero el esposo, con mucha decisión, yo voy a arrepentirme del pecado, de mi desinterés. Yo te lo voy a recompensar. Y la esposa contemplándolo, así él se llenó de gozo y esperanza y fue sanado el cáncer. Como siguiendo
así con mucho amor del esposo, la esposa así pudo revivir. El mejor medicamento es el interés. Entonces leyendo esta historia también me tocó mucho. Sí, nosotros haciendo ese tipo de amor, no solamente el cáncer, sino cualquier enfermedad será echada. El corazón alegre es medicamento, es una medicina, pero el corazón triste seca el hueso. Dios siempre así nos recompensa con ese tipo de amor. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Nos parece que un vaso de agua fría no vale mucho, pero no a los ojos de Dios. Él ve siempre el centro de nuestro corazón. Por pequeño que compartamos, Dios nos lo recompensa. Es el mundo duro y difícil, pero con el corazón que da y comparte, el mundo se hace caluroso y donde vale la pena vivir. En Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Aunque sea pequeño, si nosotros lo compartimos, Dios nos lo recompensa. Hay una historia. Un pescador así, aunque era pobre, vivía así feliz. La esposa sí estaba preocupada porque en la tempestad su esposo salía a zarpar. Y en la casa de su vecindad, una viuda murió. Entonces, al verlo, corrió hacia esa casa y robó un tesoro que valía mucho. Como la dueña murió, entonces él robó la joya y huyó y lo escondió. Ella lo escondió y estaba esperando a su esposo. Y ella, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? Así, estaba muy así. Y le dio la noticia de que la viuda murió. Ellos quedaron como huérfanos, entonces nosotros vamos a criar. Y en el cuarto estaban durmiendo los niños. La joya significó sí, esos hombres, esos niños. Así es una historia muy hermosa, ¿no? Así tenemos que vivir como un buen samaritano, buenas personas.
En la Biblia dice que nosotros debemos compartir. En 1 Juan 3 del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Timoteo 6 del 18 al 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Juan 15 del 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios se alegra por el compartimiento. Dios se alegra por la vida que comparte y da. Si cuidamos de los necesitados y practicamos amor a ellos, Dios nos sonríe. Había un cirujano muy famoso en una iglesia estadounidense. Él, cuando oraba, Dios le llamó a una tierra llamada Chosun, que es Corea. Tienes que establecer un hospital. Entonces él hizo la maleta y vino a Corea. Y un pastor para tener encuentro con él vino en barco y le visitó. Y él estaba operando a un niño. Entonces le esperó y le preguntó: si usted hace ese tipo de operación, ¿cuánto cobras usted? Me parece 500 o 700 dólares. Y entonces por ese niño, no solo unos centavos nomás. Y con ojos así muy grandes, ojos abiertos muy grandes, usted así, dejando a esos pacientes que a los cuales pueden cobrar como 500 dólares, ¿y cómo viene usted a cobrar solo por unos centavos? Y el doctor: pero más que ese dinero, yo escucho la sonrisa y las carcajadas de Dios. La razón por la que yo hago por unos centavos, porque yo escucho la sonrisa, las carcajadas de Dios. En Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo devolverá. En Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si nosotros nos amamos unos a otros, podemos mostrar que somos discípulos de Jesús. Juan 13:34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Jesús no vino para juzgar, sino amar.
Entonces, cuando Jesús se encontraba con un pecado, no le así condenaba, sino le hizo que se arrepintiera y que tuviera vida eterna. El árbol plantado solo se cae fácilmente si vienen muchos vientos. Después de la tempestad vemos que los árboles que estaban en la calle así se caen. Pero los árboles que se forman del bosque no se caen fácilmente por la tempestad, porque las raíces están bien enredadas y se hacen unos a otros un buen soporte. Entonces así pueden estar firmes. Así los árboles estaban así enredadas. Y le parecía que era como un incómodo. Entonces él lo quitó y ese enredado. Entonces por la tempestad, después de una tempestad, el árbol así se cayó. Pero los árboles que estaban enredadas por unas raíces no se cayeron aún a pesar de la tempestad. Nosotros en nuestro vivir así tenemos muchas dificultades. Por esas dificultades se caen otros, pero sí tenemos muy buenos amigos en nuestra vecindad. Se pueden ayudar y amar y pueden vencer a esta tempestad, a las dificultades. Solos no podemos vencer al fuerte viento de la vida. Como los árboles del bosque, debemos amarnos unos a otros y abrazarnos para no caernos, aunque se dé el fuerte viento de la vida, y vivir bien todos juntos. Nosotros debemos vivir amando y siendo amados. Eso es lo más importante en esa vida. De tal manera Dios amó al mundo y dio Hijo unigénito. ¿Qué es el amor? Dar el Hijo unigénito. Cualquier que creyere en este Hijo tendrá vida eterna. La gloria de la Iglesia de las iglesias coreanas es esos ancianos que siempre comparten sus desayunos. Comparten alimentos. Nosotros también, con lo que tenemos, debemos compartir ese amor a nuestros vecinos. Lo que más se alegra a Dios es compartir el amor.
aunque nosotros no tenemos buena ventaja, pero si nosotros sabemos compartir el amor, podemos alegrar la sociedad y a Dios.